días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 11 de febrero de 2016. Con relación pues a las noticias en Colombia, el día de hoy se va a realizar la emisión de bonos MGESA indexados al IPC con vencimientos en 3 y 7 años, tasas máximas de corte IPC más 365 para el de 3 años, IPC más 475 para el de 7 años. Debido a la condición apática que tiene actualmente el mercado, tenemos una expectativa de cortes relativamente altos, IPC más 3 para el de 3 años e IPC más 430 para el de 7 años. Con relación a temas también de anuncios corporativos, la Bolsa de Valores de Colombia y de Ceval firmaron un acuerdo de entendimiento para una posible integración corporativa. Vamos a estar haciendo seguimiento a estas dos entidades que prácticamente funcionan como monopolios cada uno en su nicho de mercado. El día de ayer hubo una importante rueda de prensa por parte del ministro de Hacienda, el actual presidente de Ecopetrol, el ministro de Minas y el presidente de la refinería de Cartagena, Reficar. El ministro de Hacienda afirmó que la asignación del contrato de renovación estuvo mal hecha por parte del anterior gobierno, asignándosela a un contratista que no tenía la experiencia ni la idoneidad suficiente para llevar a cabo este proyecto y que también se cometió errores al firmar un acuerdo en el que simplemente Ecopetrol se comprometía a pagar todas las facturas que le pasara esta compañía que lideró la renovación, en vez de haber realizado un contrato de llave en mano en el que se estipulan los montos máximos permitidos. Entonces es importante acá tener en cuenta pues estas aclaraciones que está haciendo el ministro de Hacienda con relación a las debilidades en la contratación de esta renovación. Por otra parte, el ministro de Minas afirmó que en el año 2009, cuando se habían hecho todas estas firmas de contrato, solo se conocía el detalle del 20% de la ingeniería que se debía realizar o llevar a cabo en este proyecto, motivo por el cual pues se desconocía los verdaderos costos y alcances del mismo. Posteriormente, ya en el año 2012, cuando se contaba con la información suficiente, se conoció que pues el costo del proyecto iba a ser sustancialmente mayor, pero ya como la obra se había iniciado en el año 2012, entonces el presidente actual de Ecopetrol, que en ese momento era ministro de Hacienda, informó que en ese momento se tomó la decisión de continuar con la renovación de este proyecto, pues era menos costoso realizar o finalizar este proyecto, contratar una nueva firma de interventoría para darle agilización, que dejar un lucro cesante importante invertido. Entonces, acá hubo unas fallas desde el lado de la contratación, debilidades en el conocimiento inicial de los costos y alcance del proyecto que generaron obviamente pues este inconveniente. En este momento, digamos, se encuentran en negociaciones entre Ecopetrol y la compañía que hizo esta renovación para ver si puede haber algún tipo de resarcimiento por los sobrecostos que no sean explicados por esos pues recálculo de ingeniería de este proyecto, pero nuevamente han advertido que si no pueden llegar a algún tipo de acuerdo, pues se irían hasta instancias de tribunales internacionales. Con relación a lo que está haciendo el presidente Reficar, quien fue designado a finales del 2012, en teoría pues ya después de que el gobierno tomó la decisión de finalizar este proyecto, a pesar pues de todos los inconvenientes presentados, manifestó que este proyecto generaría ingresos cercanos a los 6 billones de dólares anuales, con una utilidad cercana al billón, y que con esta utilidad se iba a ir pagando la deuda contraída tanto con la banca, que fue de 3 billones de dólares, como con la misma empresa matriz Ecopetrol de 2 billones de dólares, y solo hasta el año 2028 empezaría pues a generar rendimientos significativos. 2028, entonces es importante acá que este proyecto de refinería de Cartagena en estos momentos pues va a estar pagando básicamente esos costos financieros. Entonces, esto es como la información en esa rueda de prensa que se dio ayer, muy importante sobre este tema de Reficar, en el que pues el actual gobierno en cierta medida está pues poniendo la responsabilidad en la anterior administración. Con relación al día de ayer, importante, hubo un foro ANIFE de Desarrollo, el primero del año, tal vez con las conclusiones más importantes de los últimos 3 años en estos eventos.
Las impresiones, sin duda, de este seminario no son positivas, son un poco de incertidumbre, incluso negativas. Para este año se cree básicamente en un crecimiento del 2,5% con sesgo negativo. Nosotros estamos al 2,7% con el mismo sesgo, que es lo que expresó el Banco de la República en sus últimos pronunciamientos. También se tienen obviamente presiones fiscales por los menores ingresos petroleros, que si no se hace nada, de acuerdo a FEDesarrollo, el déficit fiscal anual puede ser superior al 4% en los próximos años. También tenemos una debilidad externa por ese déficit de cuenta corriente, es decir, ese exceso de compras que hacemos en el exterior, que tanto para el año pasado como para este superará el 6%, y el director de ANIF, el ex codirector del Banco de la República, Sergio Clavijo, manifestó que no ha habido país que haya durado con un déficit de cuenta corriente superior al 5% por más de 4 años sin que haya tenido un ajuste severo posterior. Entonces, esto es un llamado de atención importante a tratar de moderar ya sea el gasto del gobierno, el consumo de los hogares o pues buscar otros mecanismos para ir balanceando esa relación de Colombia con el exterior. Y también, pues ya los diferentes think tanks en Colombia más importantes han modificado su expectativa de inflación para cierre de año a niveles cercanos al 5,5, 5,6%. Recuerden que en GSC teníamos una expectativa de inflación de cierre de año del 5,5, ya hemos hablado del año pasado e incluso en este momento tenemos sesgo a incrementarlo. Y debido a todas estas noticias de tratar de controlar el consumo interno, de temas inflacionarios, pues sin duda la conclusión es que la política de incremento de tasa del Banco de la República debe continuar y las expectativas entonces para tasa están entre el 6,5% e incluso el 7,5%. Entonces todos estos, digamos, informaciones que se estuvieron dando durante el día de ayer, sin duda pues tendrán impacto no solamente en la dinámica de corto plazo de la renta fija, sino también en la confianza de los inversionistas. Con relación pues a estos temas de confianza, el día de ayer se conoció por parte del Ministerio de Hacienda que los extranjeros hicieron liquidaciones en deuda pública colombiana equivalente a 1,1 billones de pesos durante el mes de enero. Es la primera liquidación en los últimos 6 meses y de verdad la primera relevante desde que le venimos haciendo seguimiento a estos indicadores. Por otro lado, y con base pues en esas conclusiones que se le estaban dando de gasto al gobierno, el ministro de Hacienda anunció que con la nueva caída de precios de petróleo, la presentada desde mediados de diciembre hasta lo que tenemos actualmente, el gobierno tendrá que hacer un nuevo recorte de gastos y que eso lo va a estar anunciando en las próximas semanas. Para, digamos, paliar un poco la situación, la DIAN el día de ayer publicó el recaudo tributario correspondiente a enero de 2016, que se incrementó a niveles de 14,1 billones de pesos, es decir, 800.000 millones más que en enero del 2014. Con esto, en teoría, y si se mantuviera esa tendencia durante todo este año, algo pues que ponemos en duda teniendo en cuenta la desaceleración de la economía, este podría alcanzar esa meta de recaudo tributario de 130 billones de pesos para el 2016. Recuerden que en el 2015 fue de 124 billones de pesos. Entonces, importante que, pues si bien es cierto, tenemos algo de ánimo negativo, pues hay algunos indicadores que por lo menos están mostrando que algo se puede hacer para ir solucionando esto en el corto plazo. Y también el ministro de Hacienda anunció el día de ayer que había arrancado el programa de subsidio de tasa de interés para compra de vivienda en estrato medio, viviendas que estarían entre los 90 y 230 millones de pesos, y de manera paralela también el Fondo Nacional del Ahorro anunció que estaría haciendo créditos para este tipo de vivienda con una tasa de interés del 8%. Finalmente, un estudio sobre temas de comercio de FENALCO, que es el gremio de comerciantes, mostró un alto pesimismo de este sector en Bogotá y Antioquia, estabilidad en la zona Caribe y positivismo en lo que es Eje Cafetero, Valle, Tolima y Huila, y probablemente ese positivismo de Eje Cafetero tenga mucho que ver con lo que son las remesas al país. Recuerden que ahora por cada dólar que envían, pues están recibiendo cerca de un 70% más en pesos y probablemente eso haya tenido impacto en este tema regional. En los Estados Unidos, el día de ayer lo importante sin duda fueron esas declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal reconociendo que obviamente ese tema de falta de dinamismo o deterioro en las condiciones internacionales, incertidumbre en el mercado financiero, pues podría tener algo de afectación sobre la economía estadounidense, pero se mostró nuevamente confiada en que pues sería suficientemente fuerte para hacerle frente
a ese deterioro internacional. Obviamente reconoció que puede haber afectación sobre la dinámica económica estadounidense, pero se mostró confiada en que van a mantener en cierta medida esa tendencia de recuperación. Por lo tanto, en el corto plazo ha descartado que la Reserva Federal tenga que reversar la decisión del pasado diciembre o tenga que modificar sustancialmente su expectativa de ir normalizando la tasa de interés. Lo que puede que haya dejado la puerta abierta más bien es hacer una moderación en esas expectativas, pero pues no fue muy explícita en este tema. Entonces es importante esas declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, hoy volverá a dar otras, pues, pero lo importante obviamente es que era el día de ayer, teniendo en cuenta pues que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había dado declaraciones, pero pues el tema es que sí puede haber algo de moderación en incrementos de tasas y eso lo estamos viendo durante el día de hoy. Con relación a Europa, destacable una decisión del Banco Central de Suecia de pasar la tasa de referencia negativa del menos 0.35 al menos 0.50. Recuerden que en Europa, como vamos a ver más adelante, pues ha habido alto estrés en los mercados por estas tasas de interés negativas y su impacto sobre el sistema financiero. Y continuamos con feriado en el mercado chino, aunque hoy ya Hong Kong abrió y presentando obviamente fuertes pérdidas. Hoy tenemos expectativas sobre subsidios de desempleo en los Estados Unidos. Recuerden que cualquier lectura por debajo de 300.000 puede continuar mostrando fortaleza del mercado laboral, a pesar de que en el mes de enero la generación de empleo fue de 150.000. Y recuerden que generación de empleo por encima de 120.000 en el largo plazo continúan siendo suficientes para absorber la mano de obra que entra al mercado y por lo tanto mantener la tasa de desempleo incluso con tendencia a la baja. Con relación a la dinámica de los mercados accionarios, hoy nuevamente muy negativo en los mercados, sobre todo sistema financiero. Ayer había habido algún tipo como de tranquilidad transitoria, hoy nuevamente ataques importantes a este sector. En Europa indicadores accionarios cayendo 3%, con el subsector bancario o financiero más bien descendiendo más del 4%. Hay ejemplos como el Société Générale con descensos cercanos al 12%. Y con relación pues a anuncios corporativos, tenemos pues obviamente del lado del sector minero como Río Tinto reportando una pérdida para el año 2015 y dejando de lado lo que es en cierta medida su promesa de hacer incrementos progresivos del dividendo. Esto sin duda pues estaría en línea con lo que han mencionado las calificadoras de que estas compañías del sector tienen que ser muy cuidadosos con lo que es la preservación del capital y por lo tanto la menor repartición de utilidades a sus accionistas. Por otro lado, Glencore, quien había sido esa firma que había liderado inicialmente el proyecto de renovación de la refinería de Ecopetrol, anunció pues que ante sus problemas de endeudamiento va a hacer unas ventas anticipadas de cobre a una firma canadiense con la que recibiría cerca de 500 millones de dólares para tratar de reducir en algo ese abultado endeudamiento neto de más de 30 billones de dólares. No todo en el lado corporativo es negativo, a día sino que hicieron reportes positivos, pero el ambiente, como ustedes pueden ver de mercado, es muy negativo, además de que la dinámica en términos generales sobre tema petrolero pues tampoco ha sido destacable en la última semana. En este momento, pues los inversionistas tienen pocos activos en los que refugiarse y uno de ellos ha sido el tema del oro, que pues básicamente está superando nuevamente esos niveles de 1.200 dólares la onza Troy, pero digamos que cada vez que hacen estos movimientos son de carácter bien especulativo y pues en nuestro concepto solo es recomendable para personas con un perfil de riesgo muy agresivo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Los activos entonces esta mañana los que los inversionistas se están refugiando continúan siendo los bonos de Alemania, bonos de otros países desarrollados y como lo mencionó Daniel, también futuros en el oro. De esa manera y teniendo en cuenta el comportamiento del mercado internacional y que nuestro índice Colcap se mantiene en ese rango 1180, 1200 puntos que hemos monitoreado durante las últimas jornadas, donde a pesar de los ataques alcistas, pues todavía no se ha podido romper ese canal bajista de largo plazo. Estamos esperando y tenemos la previsión de que nuestro índice por fin va a ir a buscar la zona baja entre los 1100 a 1150 puntos. Por esa razón continuamos recomendando tomar utilidades en las acciones que presenten algunos beneficios obtenidos de esta valorización presentada durante el mes de enero,
particularmente el sector financiero. También les recuerdo que viene adicionalmente una época de resultados y que después de estos movimientos tan fuertes podríamos tener unas oportunidades bien interesantes de reingresar en las acciones, podría ser al final de este mes. La acción que más subió ayer fue Avianca. Les recuerdo que habíamos observado aquí una ruptura interesante de un canal bajista que estaba presentando esta acción. Habíamos pensado que la acción iba a llegar hacia los 1800 puntos, de hecho pues ya se encuentra muy cercano a este nivel. Aquí lo que esperamos es que después de esa fuerte valorización que presentamos o que presentó la acción en la jornada anterior, se pueda estabilizar en la zona de los 1600 a 1800 puntos. Sobre este particular, como ya lo ha mencionado Ricardo, en el aspecto fundamental, esperamos una gran lucha entre las diferentes aerolíneas para estos primeros meses del año, obviamente tratando de ganar cuotas de mercado y apuntándole a unos mejores resultados para el año 2016. La acción con comportamiento más negativo fue Pacific Corp nuevamente. Aquí simplemente reiterarles el mismo discurso que hemos venido observando. Ya se encuentra sobre ese nivel que habíamos también mencionado de los 1.500 pesos. Esperaríamos entonces en el corto plazo ver rupturas más pronunciadas sobre esta especie. Buenos días, continuando aquí con noticias para el mercado de renta variable, tenemos entonces el primer anuncio bastante positivo para la Bolsa de Valores de Colombia, pues se trata de una posible integración entre esta compañía y de Ceval, teniendo aquí pues que, teniendo en cuenta que estas dos firmas tienen el mismo objetivo de mercado, el cual es el desarrollo y crecimiento del mercado de capitales, esta posible integración que pues consideramos, digamos que se encuentra ya prácticamente en su fase final, traería lo que serían sinergias importantes en cuanto a optimización de procesos, cadena de valor y mejora de costos, beneficios para sus usuarios actuales. Por otro lado, tenemos aquí que Grupo Sura podría aumentar su participación en lo que es su filial SUAM, Sura Asset Management, teniendo en cuenta aquí que el día de ayer firmó, adquirió una opción call con General Atlantic para lo que será la adquisición del 7,3% adicional en su filial, lo que será equivalente a la adquisición de 191.198 acciones y las cuales tendrían un valor, de aproximado de 538 millones de dólares. Por otro lado, aquí vemos que en Pacific, para Pacific, lo que es ya la oferta que ha presentado EIG para lo que sería la deuda senior de esta compañía, pues se extiende el plazo de la adquisición de estos bonos del 10 de febrero hasta el 24 de marzo y además pues vale la pena mencionar entonces que ya EIG no estaría dispuesto a pagar el mismo monto que había ofrecido anteriormente, sino que por el contrario disminuye ya el monto que antes ofrecía para la adquisición de estos bonos, teniendo en cuenta que el precio del crudo ha continuado cayendo y que los indicadores financieros de la compañía también han mostrado un mayor deterioro. Recordamos entonces que para el próximo viernes 19 de febrero ya se encuentra lo que es el vencimiento del periodo de gracia del cual que Pacific tomó o hizo uso para no declararse en default legalmente. Finalmente tenemos aquí lo que es el análisis del sector financiero. Como ustedes pueden observar, las acciones del sector financiero pues presentan un comportamiento positivo en el último mes, pero ya muestran señales bastante significativas, de desgaste de tendencia. Aquí pues lo que es las acciones de Bancolombia y la acción de la vivienda son un claro ejemplo de esto. Y finalmente pues vale la pena mencionar aquí que las acciones de Grupo Aval, teniendo en cuenta este movimiento lateralista que han presentado durante las últimas 2 semanas, pues se han visto rezagadas en cuanto al mercado y por eso se ubican en lo que es el sector bajista. Y pues aquí tenemos también lo que es la Bolsa de Valores de Colombia, que también ha presentado un comportamiento bastante lateralista. En el calendario de resultados pues permanece sin cambios y ya como ustedes pueden ver acá, tendremos entonces la fecha, la próxima entrega de resultados confirmada, lo que sería la parte de Cementos Argos el 24 de febrero. En el mercado mundial de monedas el comportamiento continúa siendo mixto, mientras que el dólar pierde terreno frente a las monedas fuertes ante esa baja de expectativas y después de la lectura que los inversionistas realizaron de los comentarios de Janet Yellen el día de ayer.
el dólar se continúa debilitando entonces frente al yen, principalmente el euro y algunas otras monedas fuertes. Sin embargo, el comportamiento, como lo mencioné, es mixto, ya que contra las monedas emergentes, y más teniendo en cuenta la caída pronunciada en los precios del crudo y la baja expectativa de crecimiento, principalmente en los mercados emergentes, estamos observando entonces cómo monedas como el rublo, el peso mexicano y el real brasileño pierden esta mañana más del 1%. De hecho, el peso mexicano nuevamente roza el máximo histórico de 19 pesos mexicanos por dólar. Les recuerdo que durante estas últimas jornadas el Banco Central Banixco ha tratado de controlar la volatilidad en el tipo de cambio vendiendo cerca de 400 millones de dólares diarios, lo cual, como podemos observar en el mercado del día de hoy, ha sido totalmente infructuoso. En lo que tiene que ver con el peso colombiano, continuamos con nuestra visión alcista. Para esta mañana estábamos esperando ver la ruptura de la zona de los 3.400 pesos. Bien importante aquí observar que en el largo plazo la ruptura de ese canal en la zona de los 3.420 podría llevarnos a visitar 3.450 y después de ver el precio del crudo sobre la zona de los 25 dólares el barril, no descartamos que el tipo de cambio pudiera rondar la zona de los 3.500 pesos. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, ustedes vieron el día de ayer, a pesar de los menores datos de inventarios de crudo en Estados Unidos, continuamos viendo presiones bajistas en el WTI. El día de ayer en la tarde, el ministro de Petróleo de Irán reiteró la intención de este país de continuar manteniendo su cuota de producción para mantener la cuota de mercado, y esto ayudó a que los diferentes inversionistas aumentaran las posiciones entonces cortas sobre este activo. Adicionalmente, pues también ayer en la tarde se dio a conocer el reporte mensual de países exportadores de petróleo, donde se manifestó nuevamente las preocupaciones en lo que tenían que ver con el aumento de suministros para el año 2016. Las dos noticias pues estaban generando esta mañana que el precio del crudo alcanzara nuevos mínimos sobre 26-22, mínimos que no habíamos dado desde el año 2013. Ya estamos ingresando en nuestro precio objetivo planteado desde hace ya varias jornadas en la zona de los 25 a 27 dólares el barril. Y aquí simplemente reitero nuestra expectativa para el mediano y largo plazo en lo que tiene que ver con la disminución de plataformas activas en Estados Unidos, que ha caído más de 65%, en países de la OPEP, que ha caído más del 20% durante el año, en lo corrido del año 2016 y desde mediados del año 2015. Y esto a la postre lo que va a conllevar es una disminución de oferta en el crudo en el largo plazo. Por esa razón, nuestra expectativa para fin de año se mantiene sobre los 40 dólares el barril. Bueno, y en medio de este estrés entre inversionistas, es razonable pensar que van a estar sobredemandando títulos de renta fija de gobiernos de menor riesgo, como Estados Unidos, Alemania, Francia. Los bonos alemanes a 10 años, de hecho, están alcanzando una tasa irrisoria del 0.16%, es decir, básicamente yo no estoy obteniendo ningún tipo de utilidad, incluso con temas de inflación, así sean estos niveles bajos históricos, estoy sacrificando valores en términos reales por tener la seguridad de que mis recursos van a ser devueltos. Esa es la dinámica en la que están básicamente inmiscuidos los inversionistas. No saben qué hacer con esos excesos de liquidez que hay actualmente en los mercados, y lo que deciden invertir lo prefieren pues dejar en títulos que no les van a rentar nada, e incluso en términos reales van a perder. Ese tema se ha venido incrementando en las últimas semanas. Sacrificados en Europa recientemente están los bonos españoles. Sin embargo, pues para que se hagan una idea, un país que tiene una prima de 157 puntos básicos frente al tema de referencia, que es una prima alta,
solo está pagando el 1.18% en sus tasas a 10 años. Los bonos del Tesoro estadounidense están en niveles del 1.66, es decir, un país con la problemática que tiene actualmente España está pagando casi las mismas tasas de interés que paga los Estados Unidos. Con relación a temas de tesoros, interesante ver acá pues que esas tasas de 10 años de bonos de Estados Unidos están alcanzando mínimos desde el año 2013 y los bonos a 2 años están a niveles del 0.7%, han descendido también, mostrando pues ese cambio en las expectativas de incrementos de tasas de interés. Importante esas declaraciones de ayer de Janet Yellen, aparentemente mostrando algo de moderación, pero digamos que todavía no hay nada concluyente, dejó las puertas abiertas para futuros ajustes de tasas de interés. Recuerden que hemos descartado completamente el incremento de tasa en marzo, eso lo hemos hecho ya desde la última reunión de la Reserva Federal en enero 27, es decir, ya hace cerca de 2 semanas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija, vimos como el día de ayer una jornada pésima para el mercado. Por fin rompió el nivel 875, 878. Recordar que nosotros habíamos dicho ayer zona de compra entre el 867 y 875 con stop al 878. Rompió ese nivel, por lo cual nos encaminamos al objetivo que teníamos de mediano plazo, que no veíamos venir tan rápido, que era el 9%. Recordar que ya estamos a 5 básicos de ese nivel, hoy está operando al 8.95 y una posible ruptura de ese nivel del 9 psicológico nos llevaría rápidamente al 9.30. Recordar que el día de ayer, como bien lo decía Daniel, simposio de ANIF, donde muchos economistas presentaron sus preocupaciones frente a la salud de la economía colombiana, como los déficits gemelos y la inflación. Entonces, tener en cuenta eso y más la recomendación de Morgan Stanley de bajar la recomendación de test interno también le pegó al mercado. Recordar que el día de ayer salieron subasta 650 mil millones de test tasa fija 2022, 2026 y 2030 con tasas de corte 8.77, 9.13 y 9.53 y montos aprobados de 155.000, 290 y 205.000. Recordar que por el momento no recomendamos posiciones largas y coge una dinámica muy mala del mercado de renta fija. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.